Bueno, ustedes se han enterado que estamos en tiempo de campaña. Imposible esquivar esa realidad que a veces es triste, ¿no? Por el conflicto y las expresiones tan agresivas unos con otros. En tiempos como estos, cuando hay tantas luchas para lograr un gobierno soberano y estable, no solo aquí, sino en tantos países del mundo, estamos tentados a dudar que Dios sigue gobernando el mundo que Él ha creado. La relación entre Dios y la historia humana es un tema que ha inquietado profundamente a filósofos, a teólogos, sociólogos. No es fácil determinar y comprender la medida justa de correspondencia entre el mundo espiritual y el material, entre el espíritu y la carne en el hombre, o entre el gobierno de Dios y la autoridad política del Estado. Siempre esa tensión existe inevitablemente. Como cristianos comprometidos y activos, ya tenemos resueltos muchos de los problemas filosóficos que para otros son difíciles de resolver. Pues partimos de la base de la realidad de Dios y de la revelación que Dios hace de sí mismo en el universo. Su decreto de creación, registrado en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, determina la participación de Dios en el mundo y en la historia humana. Habiendo creado la tierra con su flora y fauna, decide Dios crear a un ser nuevo y distinto de todos los demás. Leamos este breve relato en Génesis 1, 26 al 28, debe estar en la pantalla. Dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo, por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Me ha fascinado esa declaración. Me he hecho en la imagen, en la mente una imagen de Dios que habrá sorprendido a los ángeles al ver a Dios aparentemente jugando con el barro. Y en ese barro Dios hizo el ser humano, el primer ser humano. Después del hombre hizo la mujer. Y no hizo más a nadie. De allí depende de los hombres y las mujeres desarrollarse, multiplicarse, extender su dominio en toda la tierra hasta que toda esta vasta creación esté bajo el gobierno del hombre, como representante de Dios. Cuando digo hombre, digo el género humano. Pues el propósito de Dios es darse a conocer a través del ser humano.
Repito, es muy importante captar eso. Dios se da a conocer a través del ser humano. Cuando el Creador puso en manos del hombre el gobierno de la tierra, no le abandonó a su suerte. En realidad, la capacidad del hombre de administrar la creación dependía en buena medida de su estrecha relación con Dios. Dios no tenía ninguna idea de que el ser humano maneje todo sin una relación con Dios, sino a través de una estrecha relación con Dios. Esta relación estaba determinada por el pacto que unía al hombre con Dios, el Creador. Desde el principio, Dios le aclaró que su libertad y éxito en el desarrollo estaban condicionados por las leyes que Dios había establecido en su acto de creación. De modo que siempre había una estrecha, intrincada relación entre Dios y el hombre, el ser que Dios creó para dominar toda la creación. Vale decir que de entrada, este nuevo ser, el ser humano, tenía que admitir sus limitaciones, sus debilidades y su plena dependencia de Dios. Lejos de ser esto un impedimento, esta condición le abriría el camino hacia su plena realización, realzando todas sus facultades bajo la gracia y benevolencia de Dios el Señor. Es decir, todo lo que somos capaces de hacer, Dios quiere que se realcen por la relación con Él y porque Dios nos va llenando. Un ser humano feliz cuando está lleno de Dios no solo es más feliz, su felicidad se orienta de modo que cumple el propósito de Dios, no simplemente una satisfacción propia. A su vez, Dios guardaba la intención de revelarse en toda la creación terrenal a través del hombre. Dios es así, quiere llenar todo lo que hace. Dios quiere llenar todo lo que hace. Nosotros hacemos algo y a veces podemos admirarlo o podemos criticarlo, pero es allá y nosotros acá. Cuando Dios hace algo, Él quiere introducirse en eso. Dios se revela en lo que Él hace. La gloria de la creación es hallarse llena de Dios. Nuestro mundo fue hecho para vivir de esa manera. Y sin Dios, el mundo carece de sentido. Todo se descompagina. Todo se distorsiona, se tergiversa. Nuestro mundo fue hecho así. Nuestro mundo fue hecho para vivir de esa manera y sin Dios el mundo carece de sentido. En tal caso, siempre le faltaría algo. En realidad faltaría lo principal, que es la presencia, la gracia, la vida de Dios. Al escribir a los Corintios, el apóstol Pablo menciona esta característica de Dios, de querer llenarlo todo, en este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28, que reza así. Dice Pablo, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, cuando Cristo entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos
debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio, al dominio de Cristo. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. También Pablo escribe a los Efesios algo semejante. Este pasaje de Efesios 1, versículos 20 al 23. Ese poder es la fuerza que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ahí señala que Cristo es la forma que Dios se da a conocer en el mundo a través de la iglesia. Vale decir entonces que el objetivo de Dios en el desarrollo de su obra en este mundo es una tierra y una raza humana llenas de Él. Y aunque no siempre encuentra a los hombres bien dispuestos a reconocer su señorío, Dios no se conforma con menos. Vamos a considerar la intervención de Dios en la historia y vamos a ver cómo Dios se revela en sueños. Lo sorprendente de esto es que los sueños que mencionamos aquí fueron sueños que Dios reveló a reyes paganos que no confiaban en Dios, pero Dios les habló en sueños. En la historia encontramos toda clase de distorsiones, tergiversaciones y frustraciones humanas en el vano intento del hombre de zafarse de ese objetivo divino predeterminado. Ello ocurre cuando los hombres no quieren tener en cuenta a Dios, o cuando desacatan sus leyes en cuanto al gobierno y funcionamiento del mundo en que viven. Pero a pesar de sus desacatos y su desconocimiento de la ley divina, los hombres no logran enajenar a Dios de su creación. Algunos de los casos más maravillosos de la intervención divina se vieron justo en medio de situaciones de mayor rebelión del hombre o de su mayor ignorancia e insensatez. El caso de la intervención de Dios en Egipto a través de Moisés es uno de esos casos. Allí Dios obró poderosamente, castigando a la nación opresora a través de 10 plagas sobrenaturales a fin de liberar a su pueblo escogido. Esas cosas no podrían haber pasado excepto por la intervención de Dios. Dios liberó toda una generación de esclavos porque los amó y corrigió la maldad de Faraón y de Egipto. Otro caso es el caso de Nabucodonosor,
relatado en el libro de Daniel, uno de los emperadores más poderosos de la historia antigua. En el libro del profeta Daniel encontramos la crónica de un curioso incidente en Daniel 2, versículo 28 en adelante, que tuvo repercusiones imprevisibles en la historia, no solo de Babilonia, sino de varios imperios sucesivos. El relato tiene que ver con un sueño que tuvo el rey, después de haber estado pensando en el futuro de su imperio. Tuvo la convicción de que ese sueño era muy importante, pero al despertar no lo podía recordar. Cuando los sabios y los astrólogos de su corte no se lo pudieron revelar, amenazó con matarlos a todos, indicio de su poder absoluto sobre todos los que estaban bajo su gobierno. En eso, Daniel, uno de esos sabios, entra en escena, pidiendo a Arioc, que había recibido la orden de ejecución de parte del rey, que hiciera saber a Nabucodonosor que él le podía revelar el sueño. Cuando Daniel luego apareció ante el rey, Daniel le declaró: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Qué tremendo es esto. Dios reveló a este rey pagano la historia que se iba a desarrollar en los próximos siglos. Con esta introducción, Daniel procede a relatar al rey, de parte de Dios, el sueño olvidado junto con su interpretación. Y aquí lo vamos a presentar de manera bastante escueta. En el sueño, Nabucodonosor vio una enorme imagen con cabeza de oro, pecho y brazos de plata. Todo esto está en Daniel capítulo 2. Vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Luego, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Daniel interpretó el sueño como indicativo de 5 reinos o imperios sucesivos, comenzando con el de Babilonia. Del último de estos dijo Daniel en Daniel 2, versículo 44: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Repito, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. En el capítulo 7 del mismo libro de Daniel, él relata una visión que él mismo recibió, cuya interpretación coincide con el sueño de Nabucodonosor. Por su descripción y por los datos históricos que tenemos, la mayoría de los comentaristas y expositores identifican a esas potencias mundiales de la siguiente manera. Aquí estamos entrando a combinar la profecía con la historia. La cabeza de oro y la primera bestia del capítulo 7 era el imperio babilónico
que cayó en el año 539 antes de Cristo, cuando Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, fue vencido por Darío el Medo. Luego el pecho y los brazos de plata, la segunda bestia, representaba el imperio Medo-Persa. Estos dos reinos, los medos y persas, fueron unidos por Ciro en el año 550 antes de Cristo, y ejercieron su poder sobre el mundo conocido por más de 2 siglos, hasta el año 331 antes de Cristo. El tercer imperio de bronce y la tercera bestia era el de Alejandro Magno de Macedonia o Grecia. Su rápido ascenso al poder y el desplazamiento veloz de sus ejércitos sorprendió a Persia. Hoy en día Irán está en lugar de Persia, haciendo posible una sucesión de victorias y la unificación bajo su dominio de los países en derredor del mar Mediterráneo. La cuarta potencia mundial de hierro y de barro, la cuarta bestia del capítulo 7, era una aglomeración de pueblos y tribus bajo la bandera romana, que venció a los sucesores de Alejandro Magno cerca del año 189 a.C., para luego consolidar su enorme poder en todo el mundo occidental y así establecer la conocida Pax Romana. Según el sueño de Nabucodonosor, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Una referencia obvia al reino de Dios, cuya llegada fue anunciada por Juan el Bautista, por Cristo y por sus seguidores. Este es el reino que hará pedazos a todos estos reinos, permaneciendo para siempre. Siempre recuerdo un discurso que escuché de Charles Simpson hace unos cuantos años, recordando cuando Daniel relataba esta sucesión de cosas sorprendentes al rey Nabucodonosor. Cuando trató de la primera imagen, dijo: cabeza de oro, esto eres tú, Nabucodonosor, y el reino babilónico. Luego dijo: el pecho y brazos de plata. Y Nabucodonosor pensaba: cabeza de oro. Y luego el tercer imperio de bronce, y Nabucodonosor pensaba: cabeza de oro. Y la cuarta potencia era romana, de hierro y de barro. Y Nabucodonosor seguía pensando: cabeza de oro. Cosa tremenda. Uno se concentra en lo que le interesa, ¿no? He pensado tanto en eso. Nabucodonosor no pudo sacar de la cabeza que él era la cabeza de oro. Y yo quería decirle que después hay pies de barro cocido que no pueden permanecer. Si pierde los pies, la cabeza no vale nada. Hablemos para resumir todo esto, de Dios y el destino de las naciones. Solo nos resta rescatar algunas lecciones de estos relatos que nos pueden dar algunas pautas con respecto a la relación de Dios, del Dios soberano, con la historia humana. Primero, ninguna situación humana se aleja tanto de Dios que escape a su control. No olvidemos esto nunca. Ninguna situación humana, por más que se desvíe, se escapa
del control de Dios. Aún el potentado más pagano tiene una responsabilidad moral delante de él. Estuve pensando en las atrocidades que cometió Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, liquidando millones y millones de judíos. Terminó suicidándose. Dios no pierde el control. Los hombres sufren terriblemente por todo esto, pero Dios no pierde el control. La idea de que un rey como Nabucodonosor podría experimentar esto, es decir, de que existiría una autoridad mayor que la suya, aterraba a Nabucodonosor. El hecho de que pudiera haber un Dios soberano que evaluara y juzgara las acciones y las intenciones de los reyes aquí en la tierra, eso le hizo loco a Nabucodonosor. De allí podemos entender su consternación, su locura posterior y su eventual reconocimiento de la dignidad y soberanía del Dios de Daniel. El Dios creador, consumador y sustentador es el que determina el destino de las naciones. No nos olvidemos, porque si nos olvidamos de esto, podemos desalentarnos tanto al ver las locuras que hacen tantos seres humanos en su arrogancia y locura. Por más que los reyes y las naciones pretendan ignorar a Dios, su poder soberano permanece vigente. Además, vemos que Dios ubica a su pueblo estratégicamente para el cumplimiento de sus propósitos soberanos. Fíjense, el caso de Egipto, José, que fue vendido, traicionado y vendido por sus hermanos a los ismaelitas, que luego lo vendieron como esclavo en Egipto, cuando años después enfrentó a sus hermanos, él mismo dijo, José dijo, ustedes no me enviaron acá, Dios me envió acá. Dios los tenía allí en el momento preciso, cuando Dios quería juzgar a Egipto por su maldad en sujetar al pueblo de Dios a la esclavitud. José reconoció a Dios en eso. Tenemos que ver que Dios sabe ubicar a personas claves en situaciones estratégicas para llevar a cabo su propósito. Pasó lo mismo con Daniel. Daniel fue llevado a Babilonia contra su voluntad. Él parece haber sido de la realeza en Israel. Y cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, destruyó el templo y llevó a unos cuantos israelitas en cautiverio a Babilonia, Daniel estaba entre los primeros llevados allí y luego entrenado para estar en la corte. Y Dios lo puso allí estratégicamente para dar a conocer a Nabucodonosor el propósito de Dios entre las naciones. ¡Qué cosa maravillosa! Daniel era un joven quizás de 17 años cuando fue llevado. No podría haber sabido lo que Dios tenía en mente para los años después. Pero él siguió en el gobierno unos 80 años, con gobiernos contrarios a Dios, paganos. Primero con los babilónicos, luego con los medos y persas. Un hombre estratégico, puesto por Dios.
Esto es realmente indicio de lo que hace Dios. Dios usa a sus siervos como sus instrumentos. La única condición que requiere de los suyos es que sean sensibles y obedientes a la guía del Espíritu Santo. Otro punto, la participación de Dios en la historia del hombre es uno de los puntos cardinales de la fe del cristiano. Dios es el creador del mundo y puso el hombre y la mujer sobre esta tierra. Formó un pueblo entre las naciones desde la antigüedad. Se apersonó en la historia con el nacimiento del Hijo de la Virgen María. Cristo vivió entre los hombres, muriendo luego sobre una cruz romana, resucitó de entre los muertos, ascendió como hombre al cielo, desde donde intercede por nosotros. Maravillosa historia de la intervención de Dios en la historia. ¿Cómo se llama los puntos cardinales? ¿Tiene otro nombre solamente? ¿Ah? ¿Lo que dijiste de los puntos cardinales? ¿Tiene Los otro puntos básicos de la fe cristiana, uno de esos es que Dios ordena la historia. De otra manera podríamos estar pensando, bueno, todo está desordenado, ¿quién sabe lo que va a ocurrir? Pero la Biblia nos dice lo que va a pasar. Después te voy a leer el texto. Es imposible quitarle de la historia a Dios sin dañar tanto la historia como la fe. Suponer que ahora, por cuenta propia, Dios abandone la historia a su suerte y su desgracia sin revelar en ella su victoria, su poder y su gloria, es desconocer al Dios de la historia y de la eternidad. Como cristianos, no podemos vacilar en nuestra convicción de que el Dios nuestro es un participante activo en la historia del hombre. Se mueve con compasión y poder, no se margina impotente. Obra efectivamente en su pueblo, otorgándole sabiduría, dirección, gracia y consuelo. Esta convicción debe orientar nuestra confianza en la victoria de Cristo en la historia y del avance decidido de su pueblo en la proclama del Evangelio. No estamos sujetos a los vaivenes de la política, de los tiempos cambiables que vivimos. Hay un Dios que orienta nuestras vidas y nos ubica estratégicamente como Él quiere. Nuestro pregón saldrá aún a los cuatro vientos en toda la redondez de la tierra. Es esta de Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ánimo, hermanos. Ánimo. Nuestro Dios está sobre la historia y sobre nuestras vidas. Esto no es simplemente un sueño ilusorio, es la realidad que Dios ha declarado en su palabra y que ha sostenido y orientado a su pueblo durante siglos. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran poder, por tu gran fidelidad. Te bendecimos de corazón y queremos entregar de nuevo nuestras vidas a ti para ser tus siervos donde tú nos pones para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.